Perfecto. Ok, buen día, bienvenidos. Esta es una corta capacitación para conocer todos los productos que nosotros tenemos como Dunamis Group. ¿Cuál es la visión de Dunamis Group? Pues todos los equipos que se necesitan para calentar agua y para calentar agua a, en formato residencial, pero también para los hoteles, piscinas, incluso algunos aparatos que tenemos para calentar agua a nivel industrial. ¿Ok? ¿Cuál es la visión? Bien. Les quiero mostrar este video, que son proyectos que ya se han desarrollado. Como podemos darnos cuenta, imagínense todas estas casas, este condominio, Sí. ya construido con calentadores solares. ¿Mm? Cada casa tiene su propio calentador. Entonces, dentro de la visión, creemos que pues este es el futuro de Colombia. En México ya lo estamos desarrollando. Aquí pues se le muestra al cliente cómo se ve un calentador solar, cómo se arma. Y como ven en la casa, en la arquitectura de la casa, que siempre lo más fácil no es colocarlo sobre el techo por cuestiones de mantenimiento, sino lo más fácil es colocarlo sobre una placa. ¿Por qué? Ok. Porque el calentador tiene que quedar nivelado y bueno, y también para los mantenimientos y conexiones es mucho más fácil. Pero también, les voy a mostrar acá, se puede hacer sobre una placa, ¿ok? Como podemos ver en De esta, acuerdo. una placa aquí al lado izquierdo, sobre plancha o sobre tejado. Nuestros calentadores Ok. permiten hacer estas dos conexiones. ¿Mm? Perfecto. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué es importante cuando decimos, bueno, qué calentador le funciona a cada persona? Hay varios sistemas, pero nosotros tenemos principalmente dos. Estos Ujú. dos sistemas, como ven en esta casa tiene, dice, hay un tipo de calentador, a gravedad o a presión. ¿Cuándo utilizamos a gravedad? Cuando la presión es de 12 psi. Entonces hay un Ok. aparato que mide la presión del agua y esta presión casi siempre se gana cuando hay un tanque elevado. Entonces el tanque Y elevado, sería una preguntita, y sí, sería la presión de entrada al tanque, debería ser mínimo 12 psi, ¿correcto? exacto. Cuando este tanque está elevado, lo que hace es que al abrir aquí la llave del tanque, baja el agua fría a toda la casa, pero también baja el agua fría y alimenta el calentador. Y del calentador, cuando entra el agua en los calentadores a gravedad baja por esta parte que son los tubos, y los tubos lo que hacen es absorber la radiación solar y transmitirle al agua ese calor. ¿Para qué? Para que por Ok. un efecto de termosifón el agua suba, el agua caliente que es más ligera que la fría, entonces este agua caliente sube y se posiciona en el termotanque, queda ahí almacenada. ¿Para qué? Para que cuando abran algún servicio de una ducha, el agua por gravedad va a bajar Va. Exacto. y el agua a toda la casa siempre va a bajar por gravedad. ¿Por qué se necesita que sea, perdón, por qué se necesita que sea elevado? Se necesita que sea elevado porque el agua en su mayor nivel baja a toda la casa. Es decir, este tanque va a proveer, baja hasta aquí, puede bajar hasta el nivel del piso, pero por nivel el agua sube otra vez y cuando se abren los servicios llega a las duchas. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones hay que tener para un calentador a Ok. gravedad? Para un calentador a gravedad, pues primero que la presión de entrada al calentador sea de 12 psi. ¿Sí? Segundo, pues que esté bien instalado de norte a sur los calentadores, ¿sí? Si ese es un tejado, pues que esté de norte a sur. Ajá. Pueden haber desviaciones de 20, 30%, pero pues así como lo vemos acá en la imagen de abajo,
Por ejemplo, allá en la casa de atrás se ve que el calentador está un poco en diagonal, pero no es para que no afectes. Orientar el calentador hacia la mejor posición donde va a recibir más sol todo el día. O hay algunos Perfecto. calentadores que los ponen, dicen, no, nosotros solo nos bañamos en la mañana, entonces el calentador que reciba sol en la tarde. Y si recibe sol en la tarde, pues ya calienta el agua para que el día siguiente esté funcionando. Ok. ¿Qué característica tiene el calentador? Tiene este tanque que, como podemos ver en la imagen, son dos tanques. Hay un tanque exterior, que es el que protege pues, de los rayos UV, del viento, el frío y el calor. Hay un aislante de Sí. poliuretano y hay un tanque interior. Este tanque interior es importante que sea en acero inoxidable. Hay Ok. empresas que lo venden en acero galvanizado, pero como cuando uno coge Mm, un acople de acero galvanizado, se da cuenta que va soltando óxido, que va soltando corrosión y que, por lo tanto, el agua se vuelve amarilla. En cambio, nuestros tanques son acero quirúrgico, que es el mismo que utilizan en los hospitales. ok. El que tiene una olla de acero se da cuenta que pues, el acero dicen que es vitalicio, es decir, dura toda la vida. Pero nosotros tenemos como una proyección de 15, 20 años del tanque y Ujú. 5 años de garantía sobre el tanque interior. Este tanque Ok. exterior también es en acero. Lógico, si es galvanizado se daña más rápido. Nosotros tenemos dos clases, uno totalmente inoxidable y otro que es blanco, que es en un recubrimiento que se llama PVDF, que es una pintura la cual le permite mm, ser resistente a los rayos UV. ¿Sí? ¿Qué es De importante en los acuerdo. tanques? Que no se queden sin agua, porque recuerden qué pasaba cuando uno dejaba una olla de pronto con agua en la estufa y esa agua se secaba, entonces la olla, cuando ya no tenía agua, pues se quemaba, ¿cierto? Cierto. Esto puede pasar con los calentadores y pierden su garantía cuando los calentadores se quedan sin agua. ¿Mm? Entonces, siempre es importante que no se queden sin agua. Este tiene un sistema donde los tubos entran acá. Cada tubo Sí. entra en un hueco de estos. Hay tanques que tienen para 10 tubos, tanques para 20 y tanques para 30 tubos. No se hace de más porque, bueno, es tener un peso sobre el tejado. Es mejor colocar dos calentadores en serie y no un calentador de 40 tubos que puede ser muy pesado para la zona. Y estos Ok. son los calentadores que llamamos a presión. ¿Cuál es la diferencia? Que el tubo, en lugar de estar vacío, tiene esta vara. Es una vara de cobre, tiene un alma de calor y en lugar de que el agua circule por los tubos, lo que hace es que el calor calienta esta pipa y esta pipa, el agua nada más circula por el tanque. Esta pipa lo que hace es transferir el calor de esta pipa a el agua. Es decir, tenemos 120 grados que puede calentar esta pipa de calor y cuando el agua la toca, como esto es un metal, pues el agua Sí. se calienta, ¿sí? Ok. Algo Cierto. que también es importante es que los tanques recomendamos que lleven una barra de magnesio, que lleven unas válvulas, al igual que una olla a presión cuando hierve el agua, pues la olla a presión lo que hace es que sube su pitido y empieza a sacar vapor. Sí. Esa es la función de las válvulas despresurizadoras, ¿sí? Entonces siempre es importante colocar una válvula despresurizadora aquí en los calentadores de presión. Como esto está totalmente sellado, se necesita colocar estas válvulas. Y lo que hace el sistema es, entra el agua fría por un lado, el agua caliente va a permanecer en el termotanque y sale de la parte superior del tanque, ¿sí? Entonces, imagínense Ok. si un tanque nos queda desnivelado,
y esta parte, o sea, como que este tanque gira, lo giramos 15 grados a la derecha, pues muy probablemente aquí el agua no va a estar, sino va a quedar un Mm, vacío. Entonces el agua no correcto. va a bajar por este, le llamamos un pitillo, y, cuando, Eso. y el objetivo es que cuando baje el agua, pues vaya hacia las duchas, ¿sí? El agua, el calentador presurizado, si entran 40 psi por acá más o menos están saliendo 36, 38 psi, porque guarda la misma presión con la que llegó el agua. Como es Y cuando presurizado, decimos, pero cuando es disculpe una preguntita. presurizado, sí, cuando es Ajá. presurizado, es una lámina 120% más gruesa que el calentador a gravedad, lo que implica Oh, que es casi siempre los precios se suben 1,5 millones de un calentador de la misma capacidad a gravedad que a presión. Ahora sí escucho la pregunta. disculpa que te haya interrumpido, pero sí, es que cuando hablamos de un sistema a presión, nos estamos refiriendo entonces a que la casa ya tiene un hidroneumático, un hidrovac, y el sistema Exacto, hidráulico de la casa está con una presión elevada, ¿correcto? correcto. Entonces, por ejemplo, la alimentación del agua, aquí en el gráfico vemos que tenemos, bueno, el acueducto, una bomba, un presurizador, ¿sí? Y la presión llega entre 20 y 60 psi. Muchas veces también del tanque elevado, cuando hay tanques elevados, por ejemplo, nos ha tocado a 10 metros en la montaña, también puede llegar por encima de 20 psi, ¿sí? Entonces, ¿qué Mm, pasa? Cuando alguien abre la ducha, está abriendo dos llaves, la del agua fría y la del agua caliente. Cuando abre la del agua fría, si el tanque es muy elevado, pues el agua fría va a llegar acá a la ducha como a 30 psi. Y yo puse un calentador a gravedad que me está manejando entre 12 y 20 psi, pues simplemente el agua fría me va a empujar más que el agua caliente y no se va a mezclar bien. Entonces es importante medir la presión porque en la ducha tienen que ser unas presiones muy parecidas, muy regulares, ¿sí? ok, Entonces, puede que no utilice hidroneumáticos, hidroflow, agua del acueducto, que puede que utilice tanque, pero si es un tanque que está muy elevado, pues va a tener una presión muy fuerte. Entonces ahí se tiene que tomar dos decisiones. Si el cliente quiere un calentador a presión, le va a servir, así el tanque esté elevado. Y guarda la misma presión del tanque. ¿Qué quiere decir también? Que si en algún momento se le va la presión del tanque, pues en el agua fría, pues también va a perder la presión del agua caliente. ¿Mm? sí. Lo otro es, bueno, que si tengo, es importante que a la casa lleguen las dos presiones muy simultáneas, muy parecidas. Exacto, ¿Ok? Eh, exacto. Algo que también es importante, el calentador a gravedad, pues es el que más utilizan en las fincas, pero, Ujú. por ejemplo, al igual que en la electricidad, cuando tenemos distancias de más de 50 metros, toca poner un potenciador, asimismo en el agua caliente. Cuando tenemos distancias de más de 15 metros, el objetivo es llegar y colocar un potenciador como una bomba de recirculación o una bomba que potencie esa agua para que llegue a los servicios, porque a veces no abren solo un baño, sino abren el baño, la otra ducha, alguien se está lavando las manos, alguien cogió y lava platos. Bueno, entonces cuando hay muchos servicios, hay motobombas especializadas para eso. Ok, Listo. Entonces, bien. hasta ahí, no sé, Fernando, ¿qué preguntas tiene hasta este momento de la capacitación? Eh, O sea que, por lo que estoy viendo, es crítico la presión en el sistema. Si yo voy a recomendar un calentador termosolar, antes de cotizar o antes de decir, mira, es esto o lo otro, yo debería estar en el sitio y medir presiones, ¿no? Claro, sí, es importante que el calentador a gravedad funcione entre 12 y 20 psi. Para eso está diseñado y para eso trabaja. Y el calentador a presión trabaja entre 20 y 60 psi.
El objetivo siempre es regularla en 40. ¿Cómo puedo cómo puedo aumentar la presión? Con una motobomba. ¿Cómo puedo disminuir la presión? Con una bomba reguladora de presión, ¿sí? Al principio, pues, si uno tiene el manómetro y uno lo puede hacer. Después ya uno es como por ojo, ya uno dice, ah, esa presión es bajita, o esa presión es media, o esa Ok. presión ya es muy alta. Las presiones altas definitivamente no son buenas para las casas porque cuando baja el agua con mucha fuerza, viene por acá, imagínense esta caída de agua, y llega aquí a este codo de 90, lo que va a hacer con el tiempo es que va, o sea, cuando llega acá, Sí. separando las uniones, ¿sí? Y más en Mm, agua caliente. En agua caliente ya. es más perjudicial para las tuberías que el agua fría, porque el calor va Mm, separando los pegamentos, todo. Entonces, pues en los pueblos utilizan mucho PVC y CPVC y a veces no lo sí. hacen bien. Entonces pueden haber problemas de tubería. Y algo que es importante es garantizamos que el calentador solar dé agua caliente a la salida del calentador solar. O sea, en este punto nosotros le llamamos punto cero. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el cliente tiene un problema en la tubería interna de su casa, pues no podemos garantizar agua caliente. El cliente tenía que haber hecho sus pruebas de tubería que al construir la casa. Digamos O que esa es sea una que recomendación. eso, o sea que en estos casos sería ideal para el sistema termosolar que la tubería fuese como en los Estados Unidos, que el estándar es usar tubería de cobre todo soldado. Sí, pero la verdad no he visto que funcione aquí, excepto algunos casos, porque digamos que la tubería más popular en Colombia en este momento es la PVC, la tubería blanca. La tubería amarilla Ok. es la Sí. CPVC, casi siempre Que bajan está caliente. en media pulgada y es la que resiste hasta 92 grados de temperatura. Sí. Con esa tubería funciona muy bien. Sí, un Ok. metro de ese tubo valdrá 6.000, 8.000 pesos, pero es que un tubo de cobre vale 22.000 y los accesorios y todo, no, se sube 3 veces más el costo. Entonces, Ya. eh, nosotros ahorita vamos a traer otra tubería que es polipropileno, que es la que se une por calor. Algo que es importante aquí y está en la imagen es la temperatura de operación de un calentador es de 40 a 70 grados. El cuerpo humano, cuando está a 37 grados, pues Oh, ya sí. siente como que es fiebre, ¿sí? Cuando 38 grados ya dice, uy, me calenté, ya tengo fiebre. Entonces, Sí. nosotros siempre le damos agua confort, o sea, lo que prometemos es agua confort, entre 40 y 70 grados. Si que el día estuvo muy soleado, pues probablemente va a subir a 60, 70 grados. No, que el día estuvo nublado, va a estar entre 50 y 60. No, que el día estuvo como frito, va a estar entre 40 a 50. El objetivo es que no hayan Ok. más de 3 días lluviosos, porque el calentador lo que promete es que tiene 72 horas de aislamiento térmico. Es decir, si hoy lunes se calentó el agua, pero durante ¿Cómo es? lunes, martes y miércoles fue lluvia todo el tiempo, pues probablemente el jueves va a tener agua muy tibia, ¿sí? Entonces no va a tener, el calentador guarda 72 horas de aislamiento térmico, el jueves ya no va a tener ese calor pues en las duchas y en el agua. Entonces, Ok. para esos casos, a veces se coloca una resistencia eléctrica, como la que ven ahí en la imagen, ¿sí? Aquí tiene su resistencia y lo que hace la resistencia es decirle al cliente, listo, conectamos esta resistencia y cuando el agua esté por debajo de 40, prenda la resistencia eléctrica y caliente el agua del calentador solar. Es decir, se volvería un calentador eléctrico. Lo prende una media hora, una hora y va a gastar 1.500 watts, que son las resistencias. Ok. Esa Eso, resistencia nunca pasa de esos 1500. sí, nosotros tenemos varios calentadores en Tunja,
y, Sí. y nada más un cliente le puso la resistencia. Los demás han funcionado. O sea, sí, Bien. se puede, bien, o sea, puede que se baje la temperatura, pero nunca ha necesitado resistencia eléctrica. Eso ya va también en el gusto del cliente, pero pues uno se lo ofrece al principio. Y algo que también es importante es que los calentadores tienen unas capacidades. Como yo les decía, este tanque puede venir pequeño, mediano o grande, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo podemos decirle al cliente qué capacidad tiene? Entonces, por ejemplo, el calentador solar, este tanque, viene, la primera pregunta que yo siempre le hago es, ¿para cuántas personas lo necesita? Ah, no, para 2 duchas. Ok. No, pero es que en las 2 duchas se pueden bañar 20 personas o se pueden bañar 2 personas, ¿sí? Entonces, no es el número de Sí, duchas, claro. sino es el número de personas. Ya los cálculos de, tanto en México como acá, está que una persona gasta entre 30 y 40 litros de agua caliente. Ah, ok, Ok. entonces, si son 3 personas y gastan en una ducha de 5 minutos 30 litros de, perdón, 40 litros de agua caliente, esas 3 personas, Sí. pues 40 por 3 me da 120. Entonces, yo le puedo recomendar el calentador de 10 tubos, es como, como lo que siempre vamos a decir, ah, usted necesita entonces un calentador de 120 litros de 10 tubos, pero va a quedar muy justo, ¿sí? Entonces yo le diría, no, utilice el de 15 tubos, porque el de 15 tubos le va a satisfacer la necesidad para esas 3 personas y le va a quedar un poquito de agua caliente por si le llega un invitado. ¿Mm? No sé si Sí. ahí tienen alguna duda. O sea que es como sumarle una persona más de, al diseño, se le sumaría como que una ducha más para Sí, darle una holgura, ¿cierto? sí, sí, sí. Hay gente, por ejemplo, nos ha dicho, oiga, siempre somos 4, pero los fines de semana baja mi familia. Ah, ok, entonces necesita de pronto Es, uno de 24 tubos, ¿sí? Siempre va a estar el agua caliente para esas 4 personas, pero cuando baje la Buenos familia le va a días, alcanzar grupo. hasta para 8 personas. exactamente, Buenos Buenos días, días. Jenny. exactamente. ¿No me Hola escuchan? Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, están? ¿Cómo me les va? bien ¿Bien? chévere. Bien chévere. Ah, bueno, disculpen, tengo una preguntita ahí. Más o menos, ¿en qué tiempo tenemos el calentamiento de los litros? O sea, tenemos Ok, me imagino que no se calentará lo mismo uno de 240 litros a uno de 100 en la misma rapidez. ¿Por qué? Porque de pronto listos, hola, hola, siempre ¿se te semanas fue? llegan. Jenny, se te fue, pero te voy respondiendo la pregunta. Los tubos vienen siendo como, estos tubos que ves ahí en el calentador, vienen siendo como resistencias, ¿sí? Cada vez, entre más tubos, más resistencias. Aló, Entonces, aló. ahí te voy respondiendo la pregunta, se te había ido la voz. Sí, no te escuché. Ok, que los tubos vienen siendo como resistencias. Cada Sí, vez que yo pongo más tubos, estoy diciéndole, oiga, caliente más cantidad de agua, ¿sí? Entonces, hay dos fases en el tiempo. Eh, lo primero, que cuando lo instalo, el objetivo es dejarlo 48 horas quieto el equipo. ¿Para qué? Para que él presurice, ¿sí? Para que él compacte. Entonces, muchas veces el cliente le instalamos hoy y ya al día siguiente quiere abrirlo. No, espérese 3 días y abra la llave del calentador y se da cuenta que está caliente. De ahí en adelante, ejemplo, una persona, hablemos de este calentador de 20 tubos. Se bañaron 3 personas entre las 6 y las 8 de la mañana. La cuarta persona dice, me baño al mediodía. Ah, no hay problema. ¿Por qué? Porque a las de 8 a 12 va a haber radiación solar y va a calentar el agua. Entonces, siempre se calienta entre 3 y 4 horas
dependiendo la radiación solar del día. Ah, ok. O sea, él vuelve y recupera su temperatura de 3 a 4 horas. O sea que Esa, a eso de la 1 de la tarde, se puede bañar otro grupo de 4 Sí, personas. pero yo puedo decir un ejemplo. En 2 horas vuelven a tener agua caliente, en 1 hora. Sí, porque tú sabes que hay veces el cliente al principio sí, sí, sí. Y después no de faltar el caso, como les comento, un caso fortuito. Entonces ahí es cuando resultan, ay, pero el aparato no me sirve, no funciona, ¿sí? Tú sabes que eso es lo que ellos dicen. sí, Entonces yo le puedo explicar desde un comienzo, digamos, lo que sea en algún momento de vacaciones, que llegue más gente al lugar a bañarse, vamos a tener agua caliente en un término de 1 hora, de 2 horas. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo quiero Sí, como de hacerle 3 a entender al 4. cliente, porque si tú eres claro al principio, créeme que después uno le puede decir al cliente, yo se lo dije, como dice el cuento, ¿no? claro. Yo lo Entonces, mencioné. lo que Son decía, lo que decía el ingeniero Fernando, 3 a 4 horas. Sí, pero después el de haber. rango siempre es 3 a 4 horas Sí, Sí, después recuerda de que que se gasten digamos, los ciento los, veinte litros de agua o los 100 litros de agua, depende del equipo, del exacto, tanque. exacto. sí, Sí. exacto. Pero también depende de la Mm, radiación, porque si ese día está nublado, también va a tardar más horas. Entonces, sí, recordemos que es un equipo de energía solar. Entonces, ¿de qué sí, sí, Ajá. pero dependemos? por De la ejemplo, yo puedo energía que del decirle, sol. en 3 horas vuelven a tener agua caliente, pues a la misma temperatura, Sí, ¿no? de Porque ese es 3 el a 4 detalle, ¿no? A la horas. misma temperatura. Es que la temperatura te cambia dependiendo de la radiación solar del día. ¿Sí? Sí, 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 eso Entonces, influye, tienes toda la razón. claro, Pero como la sí, puede encontrar digámoslo, más con caliente, nuestra solución podemos lograr cumplir con unas expectativas de determinados grados en agua caliente. de 40 a 70 grados, que es agua Sí, confort. tú lo estabas mencionando, sí, Sí, mira, exactamente. Entonces, eso. hablar de esos rangos de Sí, energía. exacto. Que es agua, alguien me decía, no, es que yo necesito agua a 70 grados. La verdad, pues a 70 grados quema ya el agua. O sea, cuando estábamos con Sí, ya es Fernando, demasiado caliente para el estaba cuerpo humano. en 55 grados y no podíamos dejar la mano puesta, ¿cierto? No sé si Fernando se acuerda ese día. Sí, sí, Bueno, claro. según tu Sí, sí, sí. conocimiento, Es correcto. nosotros hablando también con el ingeniero Fernando, llegábamos como a conclusiones, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú quieres, o sea, lo digo yo en la parte comercial, pues lo que uno menos quiere son chicharrones o situaciones con nuestros clientes. Sí, ¿Tú qué opinas el ofrecer siempre un presurizado? Bueno, ahorita como va la tecnología o algo, ¿tú qué opinas de eso? es que el presurizado se requiere para cuando la presión sea entre 20 a 60 psi. Ya, O sea, tú incluso puedes poner un presurizado, pero si hay una casa con presión baja o media, sí. tampoco le va a servir, porque el presurizado no va a tener la fuerza para funcionar. Tengo otra pregunta. Normalmente tú ves que en las casas cuando manejan CPVC, son tubos de media que tú sabes que vienen siendo como de 3/8, ¿no? Por decir algo, Sí, con el tipo de tubería. Lo más aconsejable es manejar 3/4 si de hacer el montaje nuevo se trata. en una casa nueva, Sí. sí. O A sea, una yo casa lo digo nueva yo le porque nosotros pondría tres tenemos un caso cuartos. así. Están echando, ya están metiendo tuberías, digámoslo así, aunque pues ellos ya tienen varios. Lo que pasa es que todo el mundo maneja es como CPVC de medio. Ese es Exacto. el calibre que manejan normalmente. Pero veo que para agua caliente también necesitamos un poquito más de fuerza que si fuera ya de la normal, ¿sí? Que si fuera agua digámoslo, de gas o por medio de otro sistema, ¿cierto? Sí.
Entonces, yo digo, es como para tener parámetros, ¿sí? Es lo que te quiero mencionar al hacerte la pregunta. Entonces, en este caso, nos aconsejaría tú, por ejemplo, en el caso de doña Margarita, el tiro era ver, como estábamos haciendo una cometida, ¿cierto? Haberla hecho en 3/4, no en media. O sea, bueno, entonces, a ver, hay un principio hidráulico y es que la presión sea la misma en todos los puntos de la casa, ¿sí? Sí. Cuando hablo también de utilizar tubería de media o 3/4, yo tengo que ver las distancias de la casa, los puntos, cuántas llaves abren, o sea, eso se hace un dimensionamiento al principio, el constructor lo debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pones tubería de 3/4 y no tienes sistema de recirculación, vas a poner más agua en la tubería que se te va a enfriar. ¿Sí? Entonces, de nada te Ya. serviría tener agua de tubería de 3/4 o puedes poner una tubería incluso de 1,5 pulgadas, que es 3 veces más grande, pero de nada te va a servir porque aunque tengas más caudal, Más amplio, digamos. Sí. vas a perder la temperatura. Entonces, por eso se O sea, utiliza mucho la dices, tubería de media, porque la tubería de sí, media ¿qué es lo que permite poca normalmente, por agua. eso te digo yo, Sí, la tubería de qué es media lo que permite poca encontramos en agua, todos los escenarios? mm, pero a la respuesta, o sea, como no hay, donde están empezando, y pues eso ya depende desde del constructor, del arquitecto y del hidráulico de la casa, pero por ejemplo yo he visto ya casas que tienen tubería de 3/4, pero tienen sistema de recirculación. ¿Y qué es el sistema Sí. de recirculación? Que, por ejemplo, acá en el gráfico sale el agua del calentador solar, digamos, son las 8 de la mañana y alguien se quiere entrar a bañar, pues pone a recircular el agua. Entonces, esa agua va a bajar, va a subir otra vez, vuelve al calentador y ya saco el agua que está caliente en el tanque y viene a la ducha. Y esa recirculación Ujú. se trata 10, 15 minutos, pero ya encuentras tubería otra vez, perdón, agua caliente en toda la tubería. Sí. Y la de 3/4 ahí funciona muy bien. Pero si pusieron tubería de media, el 90% de las casas tienen tubería de media. Entonces tenemos que Sí. acoplarnos a la casa. Es mejor colocar un sistema que O sea, potencie el agua. continuamos con en la cometida, digamos. Lo que pasa es que como uno llega casi, digámoslo, en la recta final. Bueno, Sí, sí, cuando sí. uno pueda, eso es que yo quiero como organizar esos conceptos, ¿sí? Para saber uno con qué se encuentra en el camino. Si de organizar nuestra ductería de principio a fin para montar un sistema termosolar, sí sería bueno trabajar un 3/4, un ejemplo. Y si vamos a continuar digámoslo, nuestra cometida ya para poder montar el equipo termosolar, ya vamos de la mano con la medida que tiene la casa en el momento. Y eso hay que dejarlo presente con el cliente. Es que yo quiero es como manejar muy claro esto, ¿sí? Pero mira que Porque si tú le recomiendas a un cliente tubería de 3/4, no es una decisión, o sea, no es una buena recomendación si no es de la sí, mano con el arquitecto y con el que le está sí, haciendo la hidráulica de la casa. sí, obvio. Porque, Entiendo lo que porque, tú dices, pero sí, se puede escalar de esa forma sí, claro, porque como, se va a manejar un sistema termosolar. exacto. Y ellos ya también darán el concepto, ¿no? Yo estoy hablando, es como tratar de quitarse uno compromisos de encima frente a lo que se encuentra, ¿sí? Sí, ¿Cómo yo puedo sustentar eso? no, o sea, tú tienes dos opciones. ¿Quieren más caudal? Pongan tubería de 3/4. ¿Quieren el Pero mismo si caudal de tiene media, buena pero presión quieren también. más presión? Entonces pongan un elemento presurizador en la tubería de agua caliente y va a tener más presión. ¿Qué es importante? Igualar la presión del agua caliente al agua fría. Listo. Porque es que veo que ahí cambia, ¿no? La presión cambia En, cuando ya está el termosolar puesto.
No, los termosolares sí reciben presión. Por ejemplo, el calentador presurizado, el que está aquí, lo que Sí, les decía es que si recibe 40 PSI, que es la medida más o menos con la que se vive aquí en Bogotá, 40 PSI, va a salir aquí con un 10% menos, 36 PSI, pero sigue siendo muy buena presión. ¿Sí? Así ya, funcionan los calentadores a gas y eléctricos. Eh, ya, ok. el calentador a gravedad, pues el objetivo es medir la presión con la que está bajando desde este tanque. Sí, En este tanque hay dos cosas. Uno, espérenme, les muestro acá. Miren este tanque, está a la misma altura del calentador. ¿Sí? Va a haber un problema en ese tanque que es que para que baje, para poder yo alimentar mi calentador solar, tengo que elevar el tanque. nuestro tanque de agua, sí. Sí, si no, no le va a bajar agua al calentador solar. Entonces, aquí la mejor opción es decir, oiga, lo pongo en la parte superior de la casa. Todos los tanques Sí, elevados deben de estar en la parte superior de la casa. No, no podría ser al contrario. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ah, bueno, coloqué mi tanque 30 centímetros por arriba de mi calentador solar. Es la mejor recomendación. Y el calentador solar pues va a bajar muy bien a las duchas. Por ejemplo, acá en esta casa, si te das cuenta, el calentador solar está encima de las habitaciones. Y ahí no voy a tener problemas porque va a bajar por gravedad. ¿Sí? Es decir, cuando se sí, sí, sí instala en entiendo. ok, cuando se instala a un lado de la casa, pues el objetivo es llegar y colocar el calentador solar, eh, pues que tenga circulación hacia toda la casa. Sí. Leandro, y si ya la construcción está hecha donde el tanque ya está puesto encima de la casa y no puedo moverlo, ahí puedo poner un hidromago y se acabó, ¿verdad? Pues toca mirar primero cómo entra el agua al calentador solar, Sí, ¿sí? exacto. Imagínate que el Si calentador colocó un pueda quedar, hidroneumático, casi ajá, que le estaría mandando presión por encima de 20 PSI, entonces necesitaría un sí, no, calentador a presión. Por ejemplo, en presurizado. donde doña Margarita, ¿ustedes qué detectaron inicialmente? ¿Cuál era la presión allí? ¿20 PSI? En el agua fría, Sí, cuando inicialmente fueron a montar el sistema. es que allá varió la presión porque se trabó el tinaco, nosotros lo llamamos tinaco. Allá hubo unas fallas en el tinaco. Pero el solo hecho de que estaba tan elevado allá en el monte, perdón, les muestro Sí, aquí una imagen. Déjame ver si la tengo acá. Acá. El solo hecho de que sí, estaba elevado, necesitábamos esta caída de más de 6 metros, necesitábamos reducir la presión. ¿Sí? ya. Entonces, para reducir ¿Qué es la el presión, tinaco que tú dices? El se tanquecito pone que... el tanquecito de 5 litros. Sí, Jenny. Es el que Pero tú dices. ustedes identificaron que era más de 20 PSI, La que caía, porque tú me hablas que reduces, entonces arriba debía haber llegado mucha presión. no, al principio, cuando se instaló a ver, es que el caso de Doña Margarita es distinto, ¿sí? ¿Por qué? Pero es que yo quiero pues hablar sobre Porque, realidades, ¿cierto? porque no se hizo, porque cuando ustedes me dijeron que necesitan un calentador a gravedad, pues, bueno, nosotros distribuimos los equipos a gravedad. Y el día que se hizo la visita técnica, pues ese día ya tenía que estar puesto todo lo del agua y todo. Pero César todavía no había puesto la cometida. Entonces, cuando estamos viendo que se tenía, es más, ese día que instalamos el calentador, no se pudo dejar ya funcionando el sistema, porque al día siguiente fue que colocaron el agua fría. Entonces, por eso te digo que es distinto. Siempre la obra civil es mejor 3 días antes de colocar el calentador solar, para uno mirar que todo está funcionando. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, ese día
Ah, no, pues está cayendo agua a baja presión, pues debe funcionar cuando al día siguiente pongan la presión. Y funcionó, o sea, el calentador, lo que te digo, estaba dando 50, 60 grados de temperatura. Lo que no funcionó es esta parte de abajo, que es cuando va el agua a las duchas. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque puede que tenga arena en la tubería, puede que tenga, porque no sé si hicieron las pruebas de O sea presión que de una u otra antes. forma la visita técnica no tuvo sentido, porque todo cambió. Que no No, tuvo Se encontraron sentido. con un no, sinnúmero de cosas diferentes. que Es, no es es que buscar así, Jenny. Es que, sí, no. claro que en la visita técnica, Lo que cuando a pasó, mí me dice el ingeniero Fernando, mire dónde está el tinte. Ah, no, si no hubiéramos llevado este tanque, dañamos el calentador solar. Porque en la Sí, visita técnica nos dimos cuenta que se necesitaba hacer esta cometida. En la visita técnica nos dijimos cuál es el sentido del calentador, norte-sur, cuál es el mejor lugar para colocarlo, dónde deben de colocar las bases. Pero también tenían que colocar la tubería, que era lo más importante, y ese día no terminaron la tubería, la terminaron hasta el día siguiente después de instalar el calentador solar. ¿Sí? sí. y lo otro es que ese día el tinaco estaba vacío. El día que llegamos a instalar, la colma estaba vacío. Y al estar vacío no había forma de medir presiones. Exacto. Ya. O Entonces, sea y que hay una cuestión que uno le dice al cliente, bueno, ¿su tubería de agua caliente funciona? Sí, pues él ya debe saber si funciona porque quien le construyó la casa se la debió probar, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, a ver, con subsidio nosotros montamos 30 y pico calentadores, la primera sección. Yo te digo, 28 nos funcionaron bien y 5 no. Y el problema de esos 5 era tierra en la tubería de agua caliente de esas cabañas. ¿Era problema de los calentadores solares? No. Entonces le reportamos eso a Colsubsidio y Colsubsidio tuvo que en 2 cabañas romper pared, quitar la tubería, quitar todo lo que obstruía y volverla a colocar. ¿Sí? Entonces no Ok. era como, ¿por qué? Porque pues Sí, ya, o sea, no estoy como buscando, yo quiero es como, no sé, tener un conocimiento un poquito más allá, porque pues diversos escenarios se presentan. Por ejemplo, lo que tú me acabas de decir. Cuando llegaron a montar el termosolar, no estaba puesta ya la conexión porque César no la había terminado. Un ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, pues no se pudo hacer ciertas pruebas como tú lo mencionas. Entonces, es como para tener todo esto muy claro. Sí, sí, sí. Sí, siempre es bueno hacer las pruebas y... Ah, O bueno, sea, por yo ejemplo, acá trato en de ser, YouTube, no sé cómo decirlo, muy metódica o identificar las cosas que pueden ser en su momento, ¿cierto? No después, yo creería que pudo haber sido, a mí no soy como de ese tema, ¿sí? claro, sino que todo el trabajo tiene que estar sincronizado. Aquí te estoy Sí, sino que yo mostrando, opino que ya hablando pues repito, en la parte comercial, si tú le dices al cliente, mira, vamos a montar este sistema así, tenemos una posibilidad, toca en caso de que la presión no sea la ideal, tenemos que utilizar este equipo que en caso tal va más. Este tiene un valor. Dado que el sí, equipo no importante eso. necesite la presión del agua, no sea la misma, tenemos que implementar una bomba. Entonces tú le dices al cliente qué puede ocurrir en los diversos escenarios, ¿sí? Sí, Así sea para utilizarlos o para no utilizar. sí, Entonces, sí, como que todo esto uno le hace ver al cliente en sí cómo es que funciona un sistema. claro, para que Que al podemos final tenga obviar lo ciertos mejor. pasos, Sí, ¿sí? te Que se entiendo. pueden obviar ciertos pasos, pero uno dice, al cliente se le dejó claro cómo funcionaba el sistema. Perfecto. Entonces, disculpa, esas son mis inquietudes. Continúa. Entonces, no, aquí la reunión dice que quedan 10 minutos y es que tengo otra ahorita, pero les quería comentar esto. Este es un manómetro. Aquí yo abro Sí, la de la ducha y aquí es donde dice, la presión me subió de 0 a 4,5 bar. Hay unos manómetros que tienen en bar y PSI, que son los que yo recomiendo, ¿sí?
pero este es el ¿Dónde mejor. podemos conseguir uno de esos buenos? Ah, sí, yo te mando ya las especificaciones, ¿sí? Gracias. Pero esa es la mejor Echarle ganas forma. al tema de calentamiento de aguas. Sí, 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 yo te mando. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué necesito para hacer una cotización? ¿Qué ciudad lo necesita? ¿Para cuántas personas es? Su techo es, esto se los voy a mandar. ¿Tipo terraza o tejado? ¿Cuál es el sistema de alimentación que utiliza? ¿Tanque de reserva o agua a presión? Por favor, déjenos ver fotos exterior de la casa, distancia de los baños y agua caliente sanitaria. Eh, ACS, agua caliente sanitaria, por ejemplo, también si tiene agua conectada a lavaplatos, a la lavadora, ¿dónde más tiene agua caliente? Ubicación de la casa para comprobar la red sensor solar y si es zona rural o urbana. Cuando es dentro del pueblo es más fácil la instalación. Cuando es zona rural es más difícil y también más difícil el transporte. Entonces ahí ustedes van calculando sus costos. Eso es. ¿Por qué? Sí, Porque mira, hablando ya una pregunta. vuelvo y repito el tema comercial, nos estaba diciendo Sori la semana pasada, digámoslo, ella que está en el punto, dice que no, a mí me colocan un termosolar en 1.800.000. Entonces ella ya estaba haciendo lo que pasa es que ella es demasiado un poquito trascendente, entonces ella me dice, Jenny, revisemos a ver qué pasa, porque cómo así que sistemas montados a 1.800.000. Entonces yo quiero como tener todo esto claro y saber yo qué vendo, ¿sí? Yo Sí, necesito ir a que después se me venga todo el municipio encima por unas malas conexiones o por minimizar valores, porque no todos tendrán el mismo escenario, ¿cierto? Entonces yo sí, quiero tener estos parámetros muy claros. Me interesa vender un sistema a mí que me funcione, que claro, sea el que la gente esté satisfecha conmigo. No voy a repartir allá termosolares al por mayor sin ninguna, sí, sin ningún parámetro que yo le pueda dar una respuesta al cliente. súper. ¿Ves? Entonces, pues yo manejo como todos estos principios muy, muy claros para saber con qué me estoy enfrentando, ¿ves? Sí. No, pues Una yo, pregunta. yo les paso esto, mira. Yo les digo, mire, Tengo las Me una parece pregunta. capacidades fabuloso. a gravedad. Estas son las capacidades, estos son los calentadores blancos, estos son los completamente grises acero, esas son las Ujú. presiones que debe manejar, las dimensiones, estos son los de presión, los valores de presión, y estos son los industriales o de piscinas. Una Entonces, pregunta, Perfecto. ¿qué Alejandro. diferencia tenemos? Y aquí ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, qué pena, Eh, ya te doy la palabra. ok. Hay calentadores que por el agua caliente a los 2, 3 años se terminan desoldando, ¿sí? O sea, empiezan a haber Sí. goteras, óxido. ¿Por qué? Porque la forma en que los soldan y que los fabrican, pues no es la mejor. En México ya nos ha pasado porque allá empezó el boom de los calentadores, entonces todo el mundo traía cosas baratas de China. Y no, Hmm. y Y después las después se empresas empezaron a notar tuvieron las que, sí, debilidades. no, es que ustedes ven en internet y en México se Donde dan esa cuenta. información también la tenemos por internet, ¿cierto? Bueno, Sí, como para consolidar lo que tú nos mencionas y poder uno empaparse, aprender, como todo, total. ¿no? Sí, es bueno decirle al cliente. Y anteayer me llamó un cliente como de Medellín, me dijo, no, don Leandro, es que hemos visto que hay calentadores que se dañan con el tiempo. Cuénteme usted. Ah, no, pues ustedes son buena calidad. Listo. ¿Sí? Hay calentadores también que Ante la esa instalación. pregunta, ¿tú qué respuesta das? Nuestros garantadores, ¿qué garantía tienen? Una cosa es la vida útil y otra es la garantía que yo doy como proveedor, ¿no? En garantía tenemos 5 años en los tanques y los tubos 10 años. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Por qué se puede dañar un tanque? Porque no le hicieron los mantenimientos correctos. Que si quieren yo les hago otra presentación acerca de mantenimientos. Me parece perfecto. Eh, Y también es un pero valor que después, sí, pero sí es importante y la instalación, pues que tiene que ser una instalación correcta. Pues con las válvulas, cuando ponen válvulas mal o no las colocan por ahorrarse un peso y a veces son válvulas caras. Una válvula
check de agua caliente de buena calidad, está valiendo 70 a 90 mil pesos. Sí. Entonces, cuando te dicen, ah, no, se le instaló todo por 1.800.000, tal vez no le están colocando las válvulas que son, van a tener agua caliente los 6 meses y después van a tener problemas dentro del termotanque. Ok. Pero Entonces, pues en te sí, comento todo esto. calentador que nosotros distribuimos funciona y son, o sea, como se dio cuenta el ingeniero Fernando, tenemos agua caliente en el calentador muy rápido. Sé que el ingeniero Fernando Ok. tenía otra pregunta, perdón. Sí, cuando estamos dimensionando un sistema, ya dijimos que eran 40 litros aproximadamente por ducha, pero cuando quieren usar el calentador termosolar también para aguas de servicios en los fregaderos, ¿cuál es la medida que toman entonces para determinar finalmente el tamaño real del calentador? Ah, ok. ¿Cuántos litros Por cada servicio, toman por? sí. Sí, Digamos que un servicio de lavaplatos son 30 litros, pero un servicio de lavadora pueden ser 60 litros. Entonces, eso depende, ¿sí? Pero yo te voy a pasar una tabla donde dice cuántos litros listo. consume una casa regularmente, o sea, los promedios que se han sacado ya. Ah, bueno, súper. Ok, hagamos una cosa, nos quedan 2 minutos de reunión. Jenny, me gustaría que cuadremos dos cosas. Uno, que tú tengas la lista de precios. Y dos, como sé que Fernando, Sori, Jenny tienen preguntas, no sé si les parece si hacemos un grupo de WhatsApp y por ahí manejamos la Claro, comunicación. también. Me Como para yo parece Claro. no, yo no importante. responderle lo mismo a cada uno de los tres por separado, sino Sí, que No, sí, tengan, sí, sí. ¿sí les parece bien así? claro, Sí, claro, claro. claro, me parece importante. Listo, entonces ya hago el Y grupo. poder saber, como los clientes, digámoslo, bueno, vamos a trabajar en común esta área o esta región, pues saber qué preguntas también nos están realizando y conocer, mira, eso ya no lo habían preguntado, esto ya, sí, entonces Claro, como para mí me parece genial. no, vamos avanzando lo más rápido. Listo. Entonces Lo quedemos en mismo, eso. en la parte, yo ya te hablo un poquito más allá, de pronto, bueno, esto es más como poder vender un sistema, ¿cierto? Esto, los parámetros que tú nos estás dando el día de hoy. Sí, Pero a mí me gustaría conocer un poquito, o sea, a mí me interesa ir más allá en el dimensionamiento, ¿cierto? Que sí, eso pues ya lo revisaríamos en la parte, bueno, en otro momento, ¿cierto? sí, sí. Sí, Entonces también me agen- ah, gustaría, ya les digo y miramos y agendamos otra cita ahí. ¿Listo? ok, perfecto, Entonces voy a crear el grupo y esta tarde les envío información que va a ser importante para seguir con el proceso. listo. Excelente, Bueno, gracias. muchas Bueno, gracias, Leandro. Gracias, no, gracias. Jenny, No Fernando, se te ustedes, olviden las otras inquietudes que tenemos al respecto, ¿viste? listo. No, Lo no, que no, está pendiente con nosotros ya, pues me refiero, como para cerrar el ciclo de Doña Margarita, ¿sí? listo. Es que Sí, quiero lo de como, la, como lo de la terminar esto bomba y todo. allí porque pues quiero saber también contigo